Bienvenidos a Prueba con Inge Robert. En esta ocasión vamos a hablar sobre fricción o rozamiento. Bueno, hay varios tipos de fricción. Mencionaremos tres de ellos, que son los más comunes. Hay fricción seca o fricción de Coulomb, la cual ocurre entre superficies no lubricadas que tienen movimiento relativo entre ellas o que tienen tendencia a moverse. Se analiza en estática, como una parte de mecánica del sólido rígido, de sólidos rígidos. Tenemos también fricción en fluidos, que ocurre por el movimiento de fluidos que son líquidos o gases al fluir por un conducto. Puede ser una tubería, un canal, y su estudio es en la materia, en el área de mecánica de fluidos. También tenemos fricción interna o fricción en sólidos, que ocurre por la deformación en materiales de ingeniería, principalmente metales, y se estudia en el área de resistencia o mecánica de materiales. O sea, son los tres tipos de fricción más común que existen en las áreas de mecánica. Nos enfocaremos en la fricción seca o fricción de Coulomb, que se analiza para las materias de estática y las consecuentes, que son dinámica y algunas otras derivadas de ello. Fricción seca, o a la que llamaremos también nada más fricción. Aquí tenemos un caso de un bloque que está sobre una superficie horizontal, un bloque de masa M. Se le aplica una fuerza F. ¿Qué puede pasar? Pues pueden pasar varias cosas. Que no pase nada. Es decir, que pues le aplicamos la fuerza y no se mueve. Puede ocurrir que le aplicamos la fuerza y que con esta fuerza se esté moviendo o que esté a punto de moverse. Si la fuerza es muy pequeña, digamos si esta es una caja de madera y yo la jalo con una fuerza horizontal muy pequeña, pues no se mueve. ¿Por qué? Porque aquí aparecen fuerzas de fricción en todos los puntos de contacto de la caja con la superficie y se opone a esta fuerza y la equilibra. Estas fuerzas de fricción equilibran esta fuerza a la derecha. Si F va aumentando, si la fuerza F va aumentando continuamente, entonces llegará un momento en que la caja empezará a moverse. Vamos a ver por qué ocurre la fricción. Vamos a analizar. Aquí tenemos otra vez el dibujo del bloque que está aquí sobre una superficie horizontal. Aquí se pretende que esto sea un aumento, así, con algún microscopio poderoso, para ver cómo están las superficies de la superficie de soporte y la superficie inferior de esta caja. Por muy pulido que esté el material, hay imperfecciones que a simple vista no se detectan. Si lo veamos con un microscopio muy potente, pues entonces veríamos que hay picos más grandes o más pequeños. Y entonces la caja está en contacto con el piso de soporte solo en ciertos puntos, que claro, son miles o millones de puntos. Pero ahí es donde está actuando una fuerza que se opone al movimiento a la derecha si es que estamos aplicando esta fuerza. Hay una fuerza llamada de fricción, que es la horizontal, que se opone al movimiento, y también una fuerza normal, perpendicular a la superficie. Y lo que está aquí representado como algunas pequeñas fuerzas sería la resultante de la fuerza normal correspondiente aquí y de la fuerza de fricción. Y en cada punto de contacto es el mismo fenómeno. Al irle aplicando una fuerza cada vez mayor sin que se mueva todavía, pues podemos hacer una gráfica que nos represente cómo varía la fuerza de fricción, la que se opone al movimiento por los puntos que están en contacto de una superficie con otra, cómo varía esa fuerza de fricción de acuerdo a cómo va variando la fuerza externa que tiende a mover al cuerpo. Ya que está en equilibrio cuando todavía no tiene movimiento, pues obviamente la fuerza horizontal que se aplica para tratar de mover al cuerpo se equilibra o se hace cero con la suma de todas las resultantes de fuerza de fricción en los puntos de contacto. Esta fuerza de fricción es la resultante de todas estas pequeñas fuerzas de fricción en los puntos de contacto, las fuerzas horizontales. Entonces, si la fuerza externa que se aplica tiene un valor de una unidad, digamos un newton, pues la fuerza de fricción también es de 1 newton. Para que se equilibren, las dos son en un sentido y en el otro. Si se aplica una fuerza de 4 newton, 4 unidades de fuerza, pues la fuerza de fricción también es de 4 newton.
Así va aumentando la fuerza de fricción conforme aumenta la fuerza externa que tiende a mover el cuerpo. Hasta el momento en que ya estos picos donde están interactuando las superficies, se puede decir que se rompen o se logran salvar y empieza a moverse al cuerpo. La gráfica entonces inicialmente es una recta a 45 grados mientras no hay movimiento. La gráfica que muestra la fuerza de fricción, que es esta, con la fuerza externa que se está aplicando. Llega un momento en que se empieza a mover el cuerpo. En ese momento actúa la fuerza máxima de fricción que puede haber entre esas dos superficies y se puede decir que se rompe el comportamiento estático y se empieza a mover. Inmediatamente baja ligeramente el valor de la fuerza necesaria para mantener el movimiento. Bien, un ejemplo para ver esto de la diferencia entre la fuerza necesaria para iniciar el movimiento y para mantener el movimiento de algo que se va a empezar a mover, pues es si tenemos un vehículo antiguo, bueno, no automático, y que vamos a empujarlo, vamos a aplicarle fuerza para que se empiece a mover hacia adelante, siempre es mayor la fuerza necesaria para empezar a moverlo. Una vez que ya se empieza a mover, aunque no esté trabajando el motor, pues ya es menor esfuerzo el que hay que aplicar porque ya todas las fuerzas estáticas máximas dentro de los rodamientos y con las llantas se vencieron y ocurre esto de que la fuerza para mantener el movimiento es menor que la fuerza para iniciar el movimiento. Digamos, es un experimento práctico donde se puede apreciar que es mayor la fuerza necesaria para empezar a mover algo que la fuerza necesaria para que ya se mantenga el movimiento. Entonces se mantiene, para ciertos valores de fuerza, se mantiene la fuerza de fricción que se le llama ya fuerza de fricción cinética, cuando ya hay movimiento. Y la experiencia demuestra que al ir aumentando la velocidad porque se aumenta la fuerza, llega un momento en que la fricción, la fuerza de fricción disminuye. Pero eso ya es hacer experimentos muy detallados, controlados. Bueno, entonces a la máxima fuerza de fricción se le llama precisamente fuerza de fricción máxima igual a coeficiente estático de fricción por la normal. Es decir, la fuerza de fricción es igual solo en esta posición de movimiento inminente cuando está a punto de moverse. Esa fuerza de fricción es el coeficiente estático por la normal. Nada más, repito, para ese momento, cuando está a punto de moverse el cuerpo. Una vez que ya se está moviendo, la fuerza de fricción es igual a un coeficiente cinético multiplicado por el valor de la fuerza normal resultante que actúa. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo cuando está en condiciones de movimiento inminente. Se aplica una fuerza, está a punto de moverse y en este caso, pues la fuerza de fricción que sería la máxima, la fuerza máxima de fricción que puede haber es el coeficiente estático por la normal. En este caso, cuando está a punto de moverse, el ángulo alfa que forma la normal y la resultante de estas dos fuerzas de fricción y normal, esa resultante y la normal forman un ángulo de alfa llamado ángulo de fricción estática y que normalmente se indica como alfa subíndice S. Esto solo en condiciones de movimiento inminente, cuando está a punto de moverse. Si ya hay movimiento, o sea, si ya se está moviendo el cuerpo, entonces ese ángulo se le llama ángulo de fricción cinética. Solo cuando ya hay movimiento. Un error que se tiene muy frecuentemente es que se piensa que mientras no hay movimiento, la fuerza de fricción es coeficiente estático por normal. Y no, eso solo ocurre en el momento, en la posición en que el movimiento es inminente. O sea que ya cualquier pequeño aumento de la fuerza de fricción hará que se empiece a mover el cuerpo o inclusive ya aplicada esa fuerza máxima necesaria para que empiece a moverse, cualquier vibración en el sistema hará que se empiece a mover. Remarco porque con mis alumnos con frecuencia ocurre ese problema de que se piensa que la fuerza de fricción siempre es igual al coeficiente estático por la normal si es que no hay movimiento. Y no, solo en este punto es válida esta ecuación. Antes de ese punto, pues la fuerza de fricción es igual a la fuerza que tiende a moverlo. Aquí nada más es una fuerza, pero podría haber otras fuerzas aplicadas
Entonces, si son más fuerzas con componente horizontal y todavía no está en condiciones de movimiento inminente, pues la fuerza de fricción en ese caso, cuando está en esta parte de fricción estática, pues es igual a la resultante de fuerzas externas en el sentido horizontal para este caso. Bueno, pues eso sería todo en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Sígueme en mis redes. Suscríbete a tu canal A Prueba con Inge Robert, así como a mi canal principal, Inge Robert. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.